Vamos a explicar sobre el manejo del cultivo del tomate de árbol. Mi grupo está conformado por Liz Joana Pérez Chazoy, John Carlos García Marciales y quien les habla, Nidian Rubiela Vera Rodríguez. El manejo integrado de plagas e enfermedades es un sistema dinámico orientado al monitoreo constante y programado de los cultivos por parte de los agricultores. No es un sistema rígido que se pretende implantar dentro de las producciones, pues es más un modelo flexible en el cual se han de incluir las prácticas agrícolas de cada usuario. La meta es proveer un producto limpio e inocuo para el consumidor y esto se logra con monitoreos constantes para prever el ataque de plagas y enfermedades y así anticipar a los incrementos críticos, logrando con esto mantener las poblaciones en niveles no perjudiciales. Plagas del tomate de árbol. Estos se clasifican en plagas del suelo y plagas del follaje. Las plagas del suelo tenemos los nemátodos, Meloidogne sp. Estos son animales muy pequeños en forma de gusanos microscópicos. Causan heridas y daños en las raíces como nódulos, pudriciones, agallas, reducción de raicillas, que son puerta de entrada a hongos como los que producen la secadura. Para el manejo se recomienda solarizar el suelo, la materia orgánica y el sustrato que va a utilizar en la plantación. Si la población es alta, se debe realizar una aplicación de extracto de ruda o en un tratamiento que reduzca la población en un porcentaje importante. Seguido la inoculación de Phaeochelomys lilianus. Existen plantas como la caléndula que presentan repelencia de nemátodos y se pueden usar sus extractos. Para los áfidos, que esto ya son placas de follaje, Missus sp y Amphis sp. Normalmente se localizan en los brotes tiernos y chupan la savia de las hojas, ocasionando una deformación y un leve enrollamiento de las mismas. Esto ocasiona problemas en el crecimiento de la planta. En campo se evidencia formulación de fumagina. Para el manejo se recomienda la aplicación de insecticidas químicos en las zonas jóvenes de la planta. Para eso se tiene que consultar a un ingeniero agrónomo. Existen hongos que los afectan como Beauveria bassiana, Phaeochelomys fumosuroceus, extractos de plantas del desierto a base de té, aceites minerales que obstruyen sus espiráculos, entre otras prácticas, pueden controlar poblaciones de áfidos. Tenemos el pasador del fruto, Neuleucidones elegantales, insecto que coloca sus huevos en los frutos verdes, donde al eclosionar las larvas, o sea los gusanos, penetran el fruto y ocasionan daño en las semillas, causando su pudrición. Para el manejo se utilizan trampas con feromonas atrayentes. Actualmente se utilizan avispas que parasitan huevos, larvas y pupas. Las más utilizadas son Copidosoma sp. Tenemos la mosca blanca, Bemisia tabaci. A pesar que el adulto es el que usualmente se observa en el cultivo, existen otros estadios que normalmente no se monitorean, como los huevos y ninfas. Los huevos son colocados en las hojas más jóvenes de forma de herradura y son de color amarillo pálido y translúcido. Las ninfas, que son inmóviles, que solo se mueven las más pequeñas, se alimentan del tejido de las hojas, deteniendo el crecimiento de la planta y produciendo una mielecilla que la fumagina se puede cubrir totalmente la planta. Puede ser transmisora de virus, especialmente el Begomoris y el Clinivirus, para los cuales se recomienda el empleo de variedades resistentes. Para el manejo existen enemigos naturales como avispas del género Encarsia,
Eretmocerus y Prospalnelli, y chinches como Orius, Triscolor y Crisopa sp. Son eficaces aceites muy refinados como citroemulsión, hongos entopatógenos como Beauveria babacia y Bertilium lecani. Han reportado controles altos en huevos, ninfas y adultos. Chinche foliado, Leptoglossus sonatus. El daño es ocasionado tanto por los adultos como por las ninfas. La picadura del fruto ocasiona una lesión en la epidermis que ocasiona pérdida de valor comercial del mismo. Se presume que este insecto es transmisor de hongos y bacterias, como también la enfermedad de antracnosis. El manejo es aplicación de insecticidas químicos. Para ello se tiene que consultar a un ingeniero agrónomo, alternando con insecticidas biológicos como Beauveria bassiana y Metarsium anisopleae. Tenemos la mosca de la fruta, que es Anastrefa sp. Ataca básicamente los frutos maduros. El ataque es ocasionado por las larvas, que puede vivir hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es común observar un gusano blanco por dentro de la fruta, dejándola completamente inservible comercialmente. Para ello, el manejo se debe cosechar oportunamente, instalar trampas preparadas con 8 centímetros cúbicos de proteínas hidrolizada, 1 litro de agua, 1 gramo de boro y 2 centímetros cúbicos de un insecticida. De acuerdo con los muestreos y con la ubicación de las trampas que tengan mayor capturas, se puede aplicar de manera localizada algunos insecticidas. En el cultivo de tomate encontramos las siguientes enfermedades como la antracnosis, y el agente causante es Colectrotrichum sp. Esta es una de las enfermedades que ocasiona la mayor pérdida de producción de tomate de árbol en Colombia y afecta el follaje y frutos con manchas que se tornan de color negro. Se recomienda en el manejo las aplicaciones de productos químicos con biológicos. Entre las opciones se tienen el caldo de bordeles, polisulfuro de calcio, el de potasio, yodo y cobre, y Bacillus susceptilis, y Pseudomonas y Trichoderma sp, extracto de tomillo y limoncillo. Tenemos la botrytis cinerea. El mayor inóculo en el cultivo viene del micelio formado en los tallos en descomposición y hojas secas. Es favorecida por bajas temperaturas y humedad relativa alta. Los pétalos y los frutos maduros son más susceptibles a la enfermedad. Los síntomas que se inician de esta enfermedad principalmente son en las flores y frutos y afectan el cuajado de los frutos. El manejo que se recomienda son por algunas bacterias como Pseudomonas, Streptomyces, Bacillus susceptilis y hongos como Trichoderma sp, entre otros. También se recomienda laboreos culturales como las podas de hierbas y plateos que facilitan la aireación y la reducción de ataques de la enfermedad. En modo blanco, el agente causante es Sclerotinia sclerotium. Esto principalmente afecta en los tallos, ocasionando manchas de color café, observándose el crecimiento de estructura algodonosa de color blanco. Inicialmente la planta emite mal olor y después se seca. El manejo pues son programas preventivos con Trichoderma sp y pues bacterias del género Bacillus y pues principalmente del género Bacillus susceptilis. Mildio polvoso, Oidium sp. Este es un hongo que cambia el color de las hojas y de la forma. Se representa cuando hay alta humedad, localizándose en ramas jóvenes, tallos, botones y frutos. En estos tres últimos se presenta un polvillo de color blancuzco. El manejo es debido a su persistencia en residuos de cosecha. Se debe mantener el cultivo limpio y con buena aireación. Existen controles curativos como el uso de productos a base de polisulfuro de calcio
y azufre, extractos de planta como rheum, tomillo, manzanilla y bacterias como Bacillus subtilis. En el cultivo de tomate de árbol se manejan diferentes tipos de podas. Como podemos ver, tenemos la poda de formación, que consiste en hacer un corte de la parte terminal del tallo para eliminar la dominancia apical. Posteriormente se aplica una pasta para evitar la entrada de patógenos. Esta actividad se realiza cuando la planta presenta entre 50 o 60 centímetros de alto. Poda sanitaria y de mantenimiento. Se eliminan las ramas viejas, enfermas e improductivas para estimular la formación de nuevos brotes. La primera poda de mantenimiento se realiza en el momento en que emergen los brotes después del despunte, dejando los dos brotes más fuertes. Las podas sanitarias deben realizarse semanalmente, a excepción de la época de producción, donde deben ser realizadas cada 3 meses. Poda de renovación. Se realizan cortando los tallos principalmente del árbol a una altura entre 30 y 50 centímetros, con el objeto de estimular el brote de nuevas ramas para generar nuevamente una copa productiva. Podas de renovación parcial o de copa. Se cortan las ramas atacadas por enfermedades o cuando hay exceso de ramas en la copa, a 1 metro del tallo central hacia afuera. Para establecer el riego en el cultivo de tomate de árbol se hace necesario conocer los requerimientos hídricos de la planta, las condiciones de precipitación de la zona donde se va a implementar el cultivo. De esta forma se garantiza que la planta disponga del agua que necesita. También se debe instaurar un sistema de riego adecuado para el cultivo, teniendo en cuenta el coeficiente del mismo para relacionar la demanda de agua con la etapa del desarrollo de la planta. Es necesario conocer estas variables, ya que el estrés hídrico puede ocasionar pérdidas significativas en la producción, ya bien sea por falta o por exceso. En lo referente al suministro de agua, el cultivo de tomate de árbol requiere precipitaciones entre 1.500 y 2.000 milímetros por año. En época de sequía se deben realizarse riegos para mantener los niveles de humedad óptimos en el suelo, de manera que el cultivo mantenga su desarrollo normal y la calidad del producto no se va afectada. Se recomienda el uso de riego por goteo para realizar aplicaciones localizadas y así disminuir la pérdida de agua por derivada, minimizar exceso de agua en la superficie del suelo y evitar el humedecimiento de las plantas aéreas de la planta, lo cual favorece la proliferación de problemas sanitarios en la planta. Es importante realizar los riegos sabiendo cuál es el momento en el que el cultivo y el suelo realmente lo requieren. Gran parte de las pérdidas en producción ocurren cuando una decisión mal tomada por el riego, si no se cuenta con herramientas con tanque evaporímetro ni tensiómetros. La decisión de cuándo y cuánto regar se toma realizando monitoreos en campo en diferentes puntos del lote, tomando una muestra del suelo a 20 centímetros de profundidad y verificándola con la mano la humedad. Bueno, yo soy John Carlos García y les voy a hablar acerca de la fertilización en el tomate de árbol. Bueno, en esta tabla nos muestras los niveles óptimos del nutriente que deben existir en el suelo para establecer el cultivo de tomate de árbol. Se dice que tiene que haber un pH entre 5.5 y 6. Tiene que haber una materia orgánica de porcentaje entre 5 y 10%. Y los componentes esenciales como lo son los macronutrientes y micronutrientes esenciales para el desarrollo de este cultivo. Bueno, la fertilización, para hacer el plan de fertilización se deben tener en cuenta el análisis de suelo, que sea reciente, no mayor a 1 año, y el requerimiento nutricional del cultivo, para así pues realizar los cálculos pertinentes y saber la cantidad de fertilizantes o dosis a aplicar por planta o por cierto lote o por hectáreas. La época de fertilización se dice que puede ser algunos meses después de la siembra, puede ser mensual
o cada 2 meses. Aplican empezando con cierta cantidad de fertilizante. En este caso, lo recomendable es empezar con 100 gramos por planta y cada 2 meses aumentarle 50 gramos más, para así la planta vaya creciendo, fortaleciéndose para más adelante que tenga una buena fertilización. Ya en el caso de la producción, ya teniendo el plan de fertilización, nos planteamos un objetivo de producir 20 toneladas por hectárea. Entonces debemos aplicar cierta cantidad de fertilizante para que todo esto se pueda cumplir. En este caso decimos que para producir 20 toneladas por hectárea de tomate de árbol debemos aplicar 312 kilogramos de nitrógeno al año, 42 kilogramos de potasio por hectárea al año, 385 kilogramos de fósforo, 188 kilogramos de calcio, 60 kilogramos de magnesio, 0.36 kilogramos de zinc. Esto para alcanzar la producción de 20 toneladas por hectárea. Ya finalizando con la sustentación, tenemos las conclusiones. Entonces hablamos de las enfermedades más comunes en el tomate de árbol. Hablamos de la anthracnosis, moho blanco, botrytis, mildio polvoso, tizón foliar, entre otros, siendo la más destacada la anthracnosis por su amplia distribución y las pérdidas económicas que se producen. Es la enfermedad que más pérdidas tiene en el mercado. Entre las plagas se encuentran, pues también tenemos entre las plagas nematodos, áfidos, pulgones, mosca blanca. Muy importante también dentro del cultivo. La fertilización del cultivo se debe tener en cuenta siempre y cuando se haga en tiempo adecuado y teniendo en cuenta lo que es el análisis de suelo, requerimiento nutricional del cultivo. Para un sistema de riego tenemos que tener muy en cuenta lo que es el requerimiento hídrico del cultivo, también el aporte de la naturaleza del agua, que esté en buena calidad, que no esté contaminada y que nos pueda aportar los suficientes nutrientes a la planta sin contaminarla. Gracias.